Buenos días por lo menos acá en Montevideo. Un gusto realmente estar con ustedes presentando este libro, Nuevos Estándares en Protección de Datos Personales, de los doctores María Balsa, Ricardo Morte y Andrés Arabia. Una breve referencia a la persona de ellos, creo que ustedes todos lo conocen, pero de todas maneras, María Balsa es experta en propiedad intelectual, en derechos de imagen, ha escrito obras sobre eso. Ricardo Morte, colega español, también que ha tenido trabajos sobre estos mismos temas, no sé si actualmente, pero integra la Asociación Profesional Española de Privacidad, por lo tanto directamente relacionado con este tema, en temas de derecho deportivo, etcétera. Y Andrés Arabia, al que más conozco de los tres, y realmente ha tenido una carrera también en este caso, incluso acá en nuestra Facultad de Derecho, en materia de informática jurídica, tiene trabajos sobre estos mismos temas, inició una revista sobre este tema también acá, que tengo un ejemplar en mi poder acá a la vista. Buenísimo. Doctorado en distintas materias, específicamente en protección de datos. Pero además también, no puedo dejar de hacerlo, tuve el gusto de conocer a Pepe Sarabia, al papá de Andrés, de manera que no puedo dejar de hacer un homenaje también, y que tiene que estar muy contento de ver a su hijo en esta actividad. Bueno, muchas gracias por eso. Sí, hace 5 años ya que no está, bueno, entonces, pero desde arriba está agradeciendo. Gracias, Felipe, de verdad. Bueno. Y con respecto a la obra en sí, ya lo dijo María, en este momento yo soy presidente de la Unidad Reguladora y de Control de Datos de Uruguay, de datos personales de Uruguay. A su vez, Uruguay hasta este año está presidiendo la Red Iberoamericana de Protección de Datos, de manera que también en este caso yo estoy actuando como tal. Ahora, de la semana que dentro de unos días vamos a tener un encuentro virtual como este. Me encanta lo que ustedes dijeron. Uno está en Estados Unidos, otro en Alemania y María acá en el Uruguay. Esto demuestra la globalización y demuestra la importancia de la transferencia internacional de datos. Acá tienen el ejemplo vivo a través de esta misma obra. La obra trata un tema de relevancia. María dijo recién que los datos son el petróleo del siglo XXI, otros dicen que es el oxígeno del siglo XXI. Evidentemente, es un tema que importa en varios sentidos. Importa porque es un derecho humano fundamental en la medida que refiere a personas, y que los datos refieran a personas identificadas o identificables, que en algunos sistemas jurídicos se extiende a la protección a las personas jurídicas, como sucede en el Uruguay, por ejemplo, en lo que corresponda, por supuesto, porque no es lo mismo que en el caso del derecho humano. Y mucha gente lo confunde, y es la tendencia de algunos países con la privacidad. Y claro que está unidísima la privacidad, pero es algo más, porque tiene un contenido positivo de derechos en defensa del titular de los datos personales. Y la obra vale, yo no voy a referirme a ella porque prefiero que la lean. Y también quiero felicitar a la ley que nos haya incluido, y a la querida Andrea, que la conozco por muchas actividades también similares a esta en que he participado. En cuanto que este derecho es un derecho, como decía, autónomo, de tercera generación, podríamos decir, que, como dice nuestra ley 18331, está implícito en el artículo 72 de la Constitución. Es un derecho inherente a la persona humana, pero a su vez interesa para el comercio internacional. Es fundamental para el flujo internacional de datos, y por lo tanto no es un tema solamente del punto de vista de los derechos de las personas, sino de la conveniencia, aunque a veces puede parecer que da lugar a costos de las empresas. Y por supuesto del Estado, de los organismos públicos en general, que manejan una infinidad de datos. De manera que vale la pena la obra porque trata todos los temas fundamentales que creo que ustedes lo verán. Yo simplemente voy a hacer referencia a algún aspecto. A la naturaleza jurídica del derecho, a los derechos que éste implica en sí, porque es un derecho que es múltiple, como decíamos recién. A su vez va a la actualidad de las normas, porque hay que tener en cuenta que en el Uruguay esa ley que yo cité hace un momento es del 2008, pero en la ley de rendición de cuentas, la 19670, que entró a regir el año pasado, en el 2019,
se introdujeron novedades que son importantes en la línea del reglamento, del reciente reglamento europeo de protección de datos. O sea, ahora, y esto creo que es importante subrayarlo, el principio se le denomina responsabilidad proactiva, o sea, la accountability. Los responsables de la base de datos tienen que tener una actitud proactiva y, digamos, realizar o tomar determinadas medidas fundamentales. La obra incluye, como es lógico, el desarrollo de los principios. Y uno de estos es este que estamos hablando, el de la responsabilidad proactiva, a través de determinadas medidas que deben tomar, como la privacidad por diseño, o sea, desde el comienzo, tener presente todos estos valores que están en juego. La evaluación de impacto, que este es un tema importante, porque esta es debida incluso cuando se tratan datos sensibles, o también grandes volúmenes de datos y en situaciones de ese tipo. Pero en cualquier caso es importante evaluar los impactos que se dan en los tratamientos de datos. La unidad uruguaya junto con la Argentina, y me gusta decirlo porque es una muestra de la cooperación, hicieron conjuntamente una guía de evaluación de impactos de datos personales recientemente. Pero también los principios de finalidad, de previo consentimiento, que lo estudian muy bien, vinculado a las excepciones, o a la política de cookies, o a la falta de consentimiento para que las aplicaciones USMEN dicen en el trabajo en nuestros portapapeles, el principio de seguridad. Sin seguridad en este tema no hay privacidad. No será un tema jurídico, pero también es un tema jurídico, porque las medidas son jurídicas y lógicas y tecnológicas. En fin, tratan lo que los españoles hablaban, porque yo creo que ahora hay que agregar alguna letra más, los derechos ARCO, ¿verdad? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahora por lo menos habría que agregar una P, porque está el de portabilidad. O sea, siempre es un derecho que está, en virtud de que las tecnologías avanzan, también esto tiene que tener en cuenta el avance. Y yo subrayo siempre, y algún colega mío de la unidad me embroma, y Andrés lo tiene que entender muy bien, porque en derecho, como yo soy profesor de derecho administrativo, los principios son fundamentales. Acá los principios son fundamentales. A veces las normas concretas pueden quedar atrás, pero los principios no quedan atrás, porque tienen un contenido fundamental. El principio de confidencialidad, de reserva, de responsabilidad, de finalidad de que hablamos recién. O sea, si tienen una finalidad los datos, si los datos se dan para algo, no pueden usarse para otra cosa. La importancia que tiene hoy día frente a la pandemia. Los datos no son un obstáculo para tratarla, sino para hacerse las cosas bien. En fin, este es un trabajo que hace un análisis completo del tema, con la actualidad de las normas, o sea, tienen en cuenta las leyes que cité antes, el decreto de este año, el decreto 64 de febrero de este año 2020, de manera que creo que en esta materia esta obra vale la pena y mejor que la lean ustedes y que yo no diga más nada, porque creo que es muy completa, muy desarrollada y felicito, por lo tanto, a sus autores. Un abrazo a todos y gracias.